Buenos días, amada familia, Iglesia en Cristo Fuente Viva. Extendemos también un cálido y fraternal saludo a las personas que el mismo Dios ha añadido a la audiencia, gracias a la difusión de estos mensajes que son inspirados en la palabra de Dios y bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Precisamente es al Espíritu Santo a quien invitamos el día de hoy para que nuestros ojos y oídos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento, estén abiertas a la predicación de su palabra. Que esta palabra sea sembrada en tu corazón y en el mío para que produzca el fruto para el cual el Señor lo envió y podamos vivir una vida abundante y en el poder de la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. El día de hoy, el mensaje es una continuación de la temática que hemos venido tratando en los domingos y en los mensajes anteriores, acerca de un entendimiento iluminado que nos permite comprender el proceso final al cual estamos siendo sometidos. No centrándonos en las noticias negativas, en lo que estamos viviendo aquí en la tierra, en esta situación de pandemia actual y en todos los factores negativos que esto ha traído consigo, sino precisamente enfocando y poniendo nuestra mira en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. El día de hoy el mensaje se titula Yo sé que sí. Está basado en el libro de Esther, en el capítulo 4 y en el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Muy bien, el libro de Esther, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, nos relata la historia de un rey, el rey Asuero, que era el nombre hebreo que recibía este gobernador, también conocido como Jerjes I. Nos habla de esta mujer, Esther, que tenía una ascendencia judía. Se nos cuenta que este rey convidó a todos los principales de sus 127 provincias, según dice la palabra del Señor, para realizar una fiesta, un banquete que tiene una duración de 180 días. Durante este banquete, el rey Asuero quiere hacer gala de su reina y extiende una invitación a la reina Vasti, se llamaba así la reina. Pero esta reina, se nos dice la palabra, que no acude al llamado del rey. Y esto hace que el rey Asuero se encienda en enojo y en ira y convida a sus directores, a sus principales, para saber qué conducta debería seguir gracias a este desplante real, si así podemos llamarlo. Gracias a que la reina Vasti no había acudido a la invitación del rey Asuero, se promulga un edicto, se extienden cartas invitando a doncellas vírgenes para reemplazar a la reina Vasti. Y aquí es donde entra un personaje que se llama Mardoqueo. Mardoqueo, nos dice la palabra, que era el primo de la reina Esther. Cuando los padres de la reina Esther murieron, su primo se hizo cargo de toda su educación, de su mantenimiento. Y es precisamente Mardoqueo, el primo, quien hace que Esther sea una de estas doncellas vírgenes. Pues nos dice la palabra que era una mujer de hermoso parecer. Y en los mensajes hemos visto cómo la relevancia, la importancia de la mujer en el reino de Dios. Esther es llevada entonces para una preparación, para poderse presentar ante el rey Asuero. Y una preparación, un proceso que culmina a los 12 meses, donde nos dice que 6 meses era preparado con óleo de mirra y perfumes aromáticos, buscando también ese día de la presentación con las doncellas ante el rey Asuero. Y nos dice la palabra que ella fue revestida de gracia y benevolencia que provienen del Señor Dios Todopoderoso. Y nos dice que el rey Asuero la amó más y ella sobresalió sobre las otras doncellas. Por lo cual la reina Esther fue consagrada, fue promulgada como la reina entonces, la primera al mando después del rey Asuero. Pero nos dice la palabra también que aparece este villano cuyo nombre es Amán, uno de los principales ministros pues, de este gobernador, de este imperio medo-persa, y se nos dice que se exaltó a lo sumo tanto que todos los personajes hacían venias y reverencias delante de él. La palabra nos declara que Mardoqueo, el primo de la reina Esther, iba y siempre estaba pendiente de Esther, pero cuando se cruzaba con Amán, este no doblegaba sus rodillas ni le rendía toda la pleitesía que Amán, el villano,
quería tener por su condición. Y se nos dice entonces que el corazón de Amán se enardeció en contra de Mardoqueo, y al haber sabido su ascendencia, su parentela, que era descendiente del pueblo judío de la nación santa de Israel, lo cual Mardoqueo también había dicho a Esther que no revelara ante el rey Asuero, el corazón de Amán se enciende en ira y hace con tretas, con malicia, que el rey con su sello real promulgue un edicto también para que todo el pueblo judío fuese exterminado. Más o menos, y haciendo, digamos, el paralelo, era como un Hitler de la época que quiso el exterminio de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios, porque siempre ha habido esa tendencia del enemigo de destruir todo el plan de Dios. Y ya sabemos cuál es el resultado y sabemos cuál es el final de todas estas maquinaciones diabólicas y demoníacas en contra del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Y es así como continuamos la historia en este breve resumen. Entonces Mardoqueo le dice a la reina Esther que por favor interceda. Interceda por su pueblo, por él mismo, ya que Mardoqueo era el objeto también de toda esa envidia, de toda esa ira que se cernía sobre el corazón de Amán y se transmitió entonces al pueblo judío. Y nos dice la palabra entonces que la reina Esther ni ninguna otra persona podía presentarse sin permiso o con una cita previa ante el rey, so pena de muerte. No podía presentarse de improviso ni a exponer cosas personales porque el rey podría decretar su muerte. Y nos dice la palabra entonces que la reina Esther le dice a Mardoqueo que por favor ayunasen por 3 días y por 3 noches. Ella iba a hacer lo mismo con sus doncellas para que ella se presentase delante del rey Asuero para poder interceder por su nación, por su pueblo, por su linaje. Y ella establece algo muy, muy importante con lo que dice: y si perezco, que perezca. El corazón de ella estaba confiada que con el ayuno, con provocar esa respuesta por parte del Señor, tendría la gracia y la benevolencia que había tenido cuando fue escogida delante de las otras doncellas. Y nos dice la palabra entonces que efectivamente se presentó, el rey Asuero extiende su cetro y no toma su vida, y cae en gracia nuevamente su aspecto de hermoso parecer. Ella dice que se colocó los atavíos propios de una reina, el vestido real, se maquilló, qué sé yo, pero fue agradable delante de los ojos del rey, tanto que lo llevó a exclamar que quería darle algo en retribución a ese agrado que había tenido. Hasta la mitad de mi reino te daría, mi reina, le dijo el rey Asuero. Entonces Esther hace que invite a Amán en un primer banquete, únicamente una comida entre el rey Asuero, el villano Amán y la reina Esther, en la cual entonces se llenan de vino, comen plácidos sus corazones, y el rey vuelve a decirle en ese banquete que qué es lo que quiere. Sin embargo, ella dice: mañana nos vemos en otro banquete y en el segundo banquete te declararé mi petición. Se nos dice la palabra entonces que después de ese primer banquete sale Amán y preciso vuelve y se encuentra con Mardoqueo. Y Mardoqueo, pues obviamente por la ley judía, por la ley del corazón implantada por el mismo Señor, no rendía pleitesía, pues solo a tu Dios adorarás, y eso lo obraban. Solo a tu Dios te rendirás. Y se nos dice también que Mardoqueo nuevamente, esa amargura, ese enojo hacia Amán y hacia el pueblo judío, le comenta eso a su esposa y establecen también una horca para al día siguiente declararle al rey Asuero que quería la vida y que quería ahorcar a Mardoqueo. El día del segundo banquete, entonces la reina le declara la petición de que su pueblo no fuese exterminado por ese edicto real. Y el rey Asuero, inocente aparentemente de esto, preguntó que quién había sido el autor de tal maquinación. Y tal maquinación fue la causa de que el corazón de Amán se turbara, y se nos dice que intercedió por su vida, habiendo preparado previamente una horca para Mardoqueo. Nos dice la palabra que Amán cayó quizás embriagado en el mismo lecho de la reina, y cuando el rey salió para meditar en contra de ese edicto, en qué iba de hacer, ya que se había revelado que el autor había sido Amán, dice la palabra que lo encontró ahí en el lecho de la misma esposa, y esa misma horca
que fue preparada para Mardoqueo fue la que llevó al destino final de Amán. Amán fue ahorcado en la misma horca que había preparado en su ira, en su envidia, para colgar a Mardoqueo. Ya que ese edicto no podía ser reversado, el rey y sus principales directores, y gracias a la sabiduría también de Esther, quien declaró que su pueblo hacía requerido no para esclavitud, sino para ser aniquilado, para ser exterminado completamente. Ella pedía únicamente que el pueblo judío pudiese defenderse en ese día, en ese tiempo señalado de esa ofensa. Y nos relata la palabra que 75,000 personas el día 13 del mes duodécimo cayeron a manos de los israelitas, y el temor de los judíos se hizo extenso sobre toda la tierra. Y Mardoqueo fue exaltado también delante de los hombres y delante del rey, ya que él había revelado también una conspiración previa que quería tomar la vida del rey Asuero por parte de 2 de sus sirvientes. Y nos dice la palabra que el Señor mismo utilizó esa situación, una situación de insomnio en la que el rey Asuero estaba revisando las crónicas de su reino y encontró que ese hecho no había tenido reconocimiento. Y si tú lees la palabra, encuentras que Mardoqueo fue exaltado. Amán, el corazón nuevamente, él se volvió a llenar de orgullo y pensó que la honra o lo que el rey le estaba pidiendo de cómo debía reconocerse, cómo debía premiarse eso que había hecho de revelar la conspiración en su nombre, iba a ser él el protagonista de esto. Y él dijo que por favor colocara en el vestido real una corona y que cabalgara ese hombre, pensando que era él mismo, sobre el caballo del rey. Pues Dios utilizó eso y exaltó a Mardoqueo, quien cuidó de Esther, quien fue sensible, quien estuvo pendiente de ella. Y se nos dice que esto es reconocido como la fiesta de Purim y ha sido conmemorado en toda la tradición del pueblo israelita. Pero entonces acá hemos visto y estudiado una gran revelación con los mensajes anteriores y lo podemos encadenar. Un entendimiento iluminado hace que entendamos nuestro propósito, y ahora que vemos que estamos aquí en este momento, debemos tener en claro, debemos tener confiados en nuestro corazón que hemos sido enviados con una asignación y un propósito divino para nuestras vidas. Y hoy la pregunta que nos hace en este versículo 14 en la parte B, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Eso fue lo que Mardoqueo le dijo a Esther, es decir, que la vida de Esther tenía un propósito que fue concebido y trazado por el mismo Señor desde antes de su nacimiento. ¿Y quién sabe?, pregunta Mardoqueo. Tu respuesta y la mía el día de hoy debe ser esta del título del mensaje. Yo sé que sí, Señor. Yo sé que me enviaste aquí, ahora, en esta generación, que no es una casualidad mi nacionalidad, que no es una casualidad la familia en la que crecí, la familia que me formé, la familia que tú me enviaste. Por eso tenemos un lugar y una asignación en esta generación. ¿Quién sabe si para esta hora has sido tú levantado en esta generación con un propósito de llevar muchas personas a los pies de Cristo para salvarlos de una condenación eterna, de un lago de azufre y de una muerte espiritual? La muerte que viven todos los días las personas que vemos en la calle, muertos, vivientes, andantes, espiritualmente muertos, que no conocen el amor del Señor. Precisamente debemos centrarnos entonces en eso, en que nuestro día viene del cumplimiento de ese propósito. Quizás toda tu vida y yo nos hemos preguntado, ¿cuándo cumplirá el Señor esas promesas? ¿Cuándo verás postrados a tus hijos? ¿Cuándo verás postrados a tu esposo, el rebelde, aquel pecador? Pues tu día viene en el que verás eso. Gracias al Señor, porque fiel es el que prometió, dice la palabra del Señor. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor habló, Él cumplirá. Si el Señor lo dijo, así se harán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Revisamos precisamente su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. En Gálatas 4:1 encontramos, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está sujeto ante tutores y curadores
hasta el tiempo que es señalado por el Padre. Acá seguimos revisando esos conceptos del tiempo de Dios, que es diferente a como lo concebimos tú y yo, a la concepción del tiempo cronológico del hombre. Hay un tiempo señalado ¿por quién? Por el Padre. Este príncipe puede querer, anhelar a su tierna edad, sentarse en el trono, gobernar, que hable y se cumpla, pero hay un tiempo señalado para que esa autoridad sea investida sobre él. Eso es lo que encontramos acá. Aquello por lo cual estás creyendo está en camino. Hay un tiempo señalado por el Padre. A un árbol no le cuesta dar el fruto. Un limón produce sus limones en el tiempo que está señalado. Esto requiere condiciones climatológicas, condiciones de abono, que la misma palabra veremos también que nos instruye. Según el proceso que Dios defina también para tu vida, el procesamiento de ese proceso final que hablamos en el mensaje anterior, Dios también define la caducidad del mismo, es decir, cuándo termina el tiempo de preparación, porque estos tiempos han sido prefijados. Quiero que vaya conmigo a Hechos, versículo 17, capítulo 26. El día de la bendición está anotado en los cielos. De una sangre ha hecho el linaje de los hombres y Él les ha prefijado el orden de los tiempos. Es por eso que personas entendidas como el rey David en el Salmo 31:15 también le dice al Señor, en tu mano están mis tiempos. Y así como esta historia de Esther, ese era el tiempo designado por Dios, el tiempo en el que ella había de ser la reina de este rey Asuero, el tiempo que ella debió prepararse, que como lo vimos fue un año, como hablamos de los procesos que pueden prolongarse, pero que requieren una preparación y quizás haya muchos cuestionamientos durante ese mismo proceso acerca de la voluntad y el propósito divino. Pues bien, el mensaje de esta mañana es para no desfallecer, para no perder de vista ese norte que tiene que ser los ojos del Señor Jesús, para que tú y yo podamos ver cumplidas sus promesas hoy, aquí y ahora. Hemos estado llorando, a punto de tirar la toalla. Es un mensaje de fe donde Dios te dice, el día de tu fruto se acerca. Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, muy conocido. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que deseas que se cumpla en tu vida para ver tu gozo cumplido? Dios dice en su palabra que Él produce el querer como el hacer. Es decir, que esos sueños, esos propósitos están inspirados precisamente por Dios. Entonces yo puedo inferir que Dios profetiza sobre tu vida el cumplimiento y la producción de ese fruto, pero a su tiempo. Tomamos como ejemplo también los personajes, los patriarcas, como hemos hecho en los mensajes anteriores, y encontramos en Génesis 18:14 ese cumplimiento de los tiempos para Abraham, quien en su vejez engendra un hijo con Sara. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Se nos dice la palabra que Abraham lo engendró a los 100 años. Cuando él llegue el tiempo, todo lo que no se podía hacer, se hará. No importa la edad, no importa el proceso, lo duro del proceso. Tienes que enfocarte hacia el final nuevamente. Está bien desear algo de parte de Dios, las promesas, lo que te ha hablado en particular, lo que arde en tu corazón porque sea cumplido. Sea cual sea su petición, si está alineada con su voluntad, así se cumplirá. Esta es la persona que vemos relatada en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos relatado una persona sabia, justa, que está en el momento, en el lugar preciso y cercano a la fuente de su nutrición, del agua de vida.
El agua es tipo también las corrientes de agua del Espíritu Santo, quien te nutre, que te inunda. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Y esto hablaba del Espíritu Santo, de la maravillosa persona del Espíritu Santo, que hace hervir esa agua de vida que el Señor mismo nos quiere dar, que hace que tú impregnes a las personas de su presencia, que calmes la sed de sus necesidades. Pero vemos aquí relatado un hombre sabio que medita en la ley, medita en la palabra, que están continuamente nutriéndose de eso, porque si no tiene sus nutrientes se seca y no da su fruto. Pero note, y el punto acá es que da fruto en el tiempo señalado. Por más que yo me afane por dar frutos y frutos y frutos, y también el enemigo puede venir con voces que no estamos haciendo lo correcto, que no estás orando, que no estás pidiendo, que no estás creyendo, tratando de cuestionar ese propósito de Dios en tu vida, haciendo que trates o que dudes de lo que el Señor ya prometió. Sara, la esposa de Abraham, se rió en su momento de que ella iba a engendrar siendo ya vieja. Pero Dios y el tiempo de Dios es diferente. El enemigo va a venir con eso, te va a perseguir, te va a acusar, pero tú tienes que pararte en la brecha y pararte en la promesa que el Señor te ha dado, porque es la base de todo el fundamento de nuestra vida cristiana. Puedo hacerlo bien, puedo estar haciendo las cosas bien, pero hay un tiempo designado por el Señor para la producción de fruto. Así como vimos en la vida de la reina Esther, estaba el tiempo, ese momento en el que ella debería pararse precisamente a interceder, ponerse a la brecha en lugar de, inclusive poniendo en riesgo su propia vida, porque no era lícito presentarse sin permiso ante el rey Asuero, pero ella confía en el Señor, prepara su corazón, aflige su carne con un ayuno y mueve el corazón de Dios para producir ¿qué? El favor y la benevolencia. El favor y la benevolencia que necesitamos en estos días para poder afrontar todas aquellas situaciones que producen en nosotros quizás esa ansiedad por producir ese fruto, por ver la cosecha antes de tiempo. La paciencia que nos hablaba Santiago, capítulo 5 y versículo 7, del labrador que espera que el fruto se produzca. Él no espera que tenga que deshiervar, que tenga que fumigar a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta. No se enfoca en eso, sino en la producción del fruto con paciencia, esperando una lluvia temprana y una lluvia tardía, que también es tipo del Espíritu Santo, la lluvia que riega nuestras vidas con su presencia, con su palabra. De esta forma, entonces, ya dando cuerpo a este mensaje, podemos entender algunos puntos claves acerca de esta experiencia de Esther y de los versículos y de los personajes que hemos empleado. ¿Para qué? Para saber que sí, efectivamente, hemos sido llamados al reino, hemos sido llamados al reino de Dios, al reino de la luz admirable, para promover, para promulgar y difundir el mensaje del Evangelio del reino. El reino en este momento, quizás vivamos ahorita bajo una democracia, un sistema de gobierno humano con todas sus fallas, ventajas, desventajas, pero tú y yo, dice la palabra, que no somos ciudadanos de este mundo, sino nuestra ciudadanía es de los cielos. Yo pertenezco al reino de los cielos, pertenezco al reino del cual fui promovido de unas tinieblas a un reino de luz admirable. Fui trasladado, dice la palabra, fui rescatado del hoyo, del lodo cenagoso. Él es quien rescata del hoyo tu vida, dice el Salmo 103 también. De manera que podemos entender que sí estamos en un reino bajo el gobierno de Dios y ha sido llamado para esta hora, ha sido convocado a las reservas de los postreros tiempos para difundir este mensaje, y luego de esto, como dice la palabra, podrá venir el fin que todos esperamos al final de ese proceso. La meta y el supremo llamamiento del conocimiento de la anchura, la longitud, la profundidad que excede todo conocimiento en el amor de Cristo, nos dice su palabra también. Primer punto para no perder el enfoque y para poner por práctica. Guarda el propósito de Dios. Identifica el propósito particular, tu asignación divina. Hechos capítulo 1, versículo 7 nos dice que el mismo Señor Jesús, cuando fue interrogado por sus apóstoles, al estar predicando precisamente acerca del reino, cuándo vendría a instaurarse ese reino, que como el pastor Horacio en
en los devocionales que está preparando, que está haciendo todos los días acerca de Hechos, nos instruye acerca de cómo difundir ese mensaje del Evangelio y cómo el reino de Dios se establece también basados en la resurrección del Señor Jesucristo. Si no has participado, te invitamos también a que te vincules. Haznos saber también por nuestras redes sociales acá para hacerte llegar esos videos, los contactos que estamos mandando en el estudio sistemático de este libro tan poderoso. Retomando entonces en Hechos, en el capítulo 1, versículo 7, dice el mismo Señor Jesucristo acerca del cumplimiento de esa instauración del reino. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está incluido tu entorno, tu trabajo, tu familia. Llamado a ser testigo, aquel que testifica, aquel que pone por obra los mandamientos del Señor y manifiesta el poder de su resurrección. No os toca a vosotros saber los tiempos, eso lo tienes reservado. El tiempo es señalado por el Padre. No te preocupes tanto por el cumplimiento, por el tiempo de cuándo, sino enfócate que estás en el proceso y que estás siendo moldeado. Segundo punto, guarda el amor como lo veíamos también en los devocionales de Corintios, allá en el capítulo 13, donde habla de cómo es el amor, las características del verdadero amor. En Gálatas 6, versículo 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hacemos el bien con amor, extendiendo una palabra como lo que estamos haciendo el día de hoy, que confíes que el cumplimiento y que tu día viene, que tú y yo sabemos que sí hemos sido llamados para hoy, para ahora. Con amor hacemos el bien y vamos a cosechar lo que se sembró. Tercer punto, guardemos nuestro corazón. Primera de Pedro 5:6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese su tiempo. Cuando el favor de Dios viene sobre tu vida, hay que guardar humildad, que no haya altivez, porque la palabra del Señor nos dice también que Él resiste al soberbio, al altivo de corazón, pero da gracia a los humildes. A un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor, nos dice su palabra. De forma que cuando tu hora venga, cuando la hora de la exaltación de los hijos de Dios, cuando venga la manifestación gloriosa de los hijos de la resurrección, no te envanezcas en un orgullo, no me envanezco en un orgullo espiritual, sino sé de dónde me ha sacado el Señor y con amor. Un corazón humilde, limpio, contrito y humillado no permitirá que nos envanezcamos en las trivialidades de esta vida diaria y que pongamos nuestro enfoque donde debe ser. Mantengámonos firmes en su palabra, pero siempre expectantes, siempre creyéndole a Dios. ¿Quién sabe, parafraseando también este versículo, si hoy o tal vez mañana sea el cumplimiento? Cada día que te levantes, ve más cercano, un paso más allá, de gloria en gloria. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Cada día es un paso más cercano a tu objetivo final, a tu meta, al cumplimiento de tu gozo. Cuarto punto, sé moldeable, sé maleable. Déjate formar, dejémonos moldear por ese precioso alfarero que va quitando, pero también va añadiendo lo necesario para que el propósito sea cumplido, para que podamos entender que efectivamente somos llamados aquí y ahora y podamos hacer efectiva el cumplimiento de nuestra asignación. Si tú dices, yo no sé, Dios te dice, yo te enseño. Si tú dices, yo no puedo, Dios te dice, yo te ayudo. Si tú dices, no veo, el Señor abre tu corazón. Pero si tú dices, yo no quiero, el Señor te deja tranquilo. El Señor no te obliga. Escuche muy bien esta frase, sembrémosla en nuestro corazón. Tu voluntad determina mucho lo que Dios hará en tu vida. El famoso libre albedrío, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. He aquí puesto el camino de la vida y de la muerte delante de ti. Tú escoges, Dios no te obliga, Dios es un caballero. Y el tiempo del Señor no es el mismo del hombre. En Hebreos 11:11, Sara dice que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad.
El enemigo también va a venir con mentiras diciendo que se nos agotó el tiempo, que de pronto estás o muy joven o muy viejo para ver el cumplimiento de algunos de tus sueños. Es mentira. Acuérdate que el ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir, el padre de mentira. Pero el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y su palabra nos dice que Él vino a deshacer esas obras, también a deshacer esos esquemas de pensamiento que te dicen que tú no puedes, que no estás apto, que no tienes las capacidades para ver efectuadas esas promesas de Dios en tu vida. Si Dios prometió una cosecha, espérala con paciencia, riégala con la lluvia del Espíritu Santo, porque fiel Él es el que prometió. El Señor no te va a dejar plantado, el Señor cumplirá. El Señor nos invita a ser como ese hombre del Salmo 1, justos, sabios, leyéndonos, alimentándonos la palabra, sabiendo dónde se está y dónde se está esperando. El tiempo de dar su fruto, y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Nos dice la palabra también que hubo dos personas, Simeón y Ana, a las cuales el Señor les había prometido que no verían el final de sus días sin ver al Salvador, a conocer al Señor. Y efectivamente, yo me imagino que ellos dos se cruzaban allá en el templo y Simeón le podía decir a Ana, tal vez hoy sea el día en que conoceremos al Señor, a nuestro Salvador. Se nos dice la palabra que Él lo alzó y que no permitió el Señor que Él viera la muerte sin ver el cumplimiento de su palabra. Pero no se nos dice quizás cuántos años. Yo creo que fue algo crónico, fue algo de mucha paciencia y de espera en este día. Este es el mensaje del día de hoy para que quede sembrado en nuestros corazones. Y si quizás es la primera vez que tú escuchas de la persona del Señor Jesucristo, déjame decirte que tu vida no es un producto del azar, que no eres una casualidad, no eres un error tampoco. Dios te ha enviado y antes vivías en su corazón y te envía a esta tierra para que tú redescubras ese propósito. Para eso debes reconocer lo que Él hizo, reconocer que el Señor Jesús vino a esta tierra, efectivamente sufrió, murió y le mataron, pero la diferencia con otras religiones, con otras creencias, no diciendo que el cristianismo sea una religión, otros lo llaman un estilo de vida, pero es creer que el Señor efectivamente vino a esta tierra. Yo creo en ti, Señor Jesús. Creo que lo que se menciona de ti en la palabra es verdad, que no son simples historietas, fábulas o historias bonitas. Efectivamente, tú anduviste por esta tierra. Y a pesar de que te mataron y te colgaron en una cruz, reconozco que tú tomaste tu lugar allá, pero también conozco y reconozco el poder que hay en tu resurrección, que tú no te quedaste clavado en una cruz, sino que el poder del Espíritu Santo te levantó entre los muertos. Y yo quiero que ese Cristo resucitado, que ese Cristo glorificado al cual sirvo, viva hoy en mí. Tu palabra dice también, Señor Jesucristo, que tú nos tienes sentados en lugares celestiales para reinar, no esperando una resurrección en el postrer tiempo, en los últimos tiempos quizás como se deba entender, sino para reinar hoy acá en vida. Real sacerdocio, linaje, nación escogida por Dios, reyes y sacerdotes me sois, nos dice el Señor. Debemos reinar sobre las vicisitudes, sobre las problemáticas de esta vida. Debemos enfocar nuestros ojos hacia nuestro Creador, hacia nuestro autor y consumador de la fe, al mismo Señor Jesucristo que hoy nos lleva a su palabra y que basados en la historia de Esther, lo que mencionamos de Abraham, lo que hemos visto de José, y así como David podemos decirle, en tus manos están mis tiempos. Si esta palabra ha tocado, el tiempo es ahora. Si ha tocado tu corazón, si ha movido las fibras más internas, déjame decirte que no es el tono de una voz, la gesticulación, el denuedo o el poder de una demagogia, es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te convence de justicia, de juicio, por cuanto no creen en Dios, de pecado por cuanto el Señor Jesucristo está allá sentado a la diestra de Dios Padre. Él te convence en este día de hoy que necesitas un Salvador, un Señor personal, alguien que tome el control de tu vida, no como enajenándonos de nuestra voluntad, sino para traer el orden y lo que el Señor ha prometido en su palabra.
Padre, te damos gracias por la predicación de tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón. Que así como la reina Esther, Señor, sufrió ese proceso largo, tuvo la sabiduría de proclamar un ayuno, tuvo la sabiduría y la dirección divina para revelar la estrategia en contra de un plan perverso, en contra de su vida y el exterminio del pueblo que tú escogiste, podamos tener un corazón sabio, lleno, y que se llene de tu palabra. Y hoy profetizo sobre tu vida que así como Amán quiso hacer como Mardoqueo, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y levantarás toda lengua que se levante en juicio contra ti, porque esta es la herencia de los siervos de Dios. Dice el Señor: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Señor te guarda como la niña de tus ojos, como el tesoro preciado, y quiere abrazarte en este día en una comunión íntima con Él. Te invitamos a continuar conectados con nosotros a través de la difusión de estos mensajes. Cada domingo nos encuentras en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, y también te invitamos a ser partícipes del alimento espiritual en los devocionales que también bajo la dirección del Espíritu Santo preparamos a diario para todos ustedes y para extensión del poderoso reino del Evangelio, el reino del Señor Jesucristo y el reino de vida en el poder de su resurrección. Bendiciones, hermanos.